Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Hernández y les doy la más cordial bienvenida al capítulo número 3 del podcast de Cuadrante 24. En esta ocasión hablaremos sobre Disclosure Day, el día de la revelación, el nuevo filme dirigido por Steven Spielberg que acaba de llegar a las salas de cine. Bueno, Disclosure Day, una película dirigida por Steven Spielberg con un guión de David Coeb de una historia original del mismo Steven Spielberg, en la cual podemos ver como protagonistas a Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Colman Domingo, con una fotografía de Janusz Kaminski y la música del incomparable John Williams. Como lo ven, pues es el equipo creativo que en las últimas producciones ha estado acompañado al señor Spielberg en sus más recientes aventuras cinematográficas. Ahora bien, ¿qué me pareció y qué podemos opinar de Disclosure Day? Bueno, vamos a empezar diciendo que una de las cosas que más me gusta de la ciencia ficción es que toma ideas que probablemente nunca veremos en nuestra vida, como el contacto con civilizaciones extraterrestres o los viajes interestelares, y aún así consigue hacernos creer que podrían ser posibles. Las mejores películas del género logran transportarnos a ese lugar donde nos preguntamos, ¿y si sí? ¿Y si algún día ocurriera? Nos presentan conceptos extraordinarios de una forma tan convincente que terminamos aceptando sus reglas y dejando volar la imaginación. Y si hablamos de ciencia ficción en el cine, hay pocos nombres tan importantes como Steven Spielberg. Estamos hablando nada más y nada menos que del director que nos dio clásicos como Tiburón, Parque Jurásico, Encuentros cercanos del tercer tipo y un largo etcétera. Un cineasta que ha definido el género durante décadas y que además siempre ha mostrado una fascinación particular por la vida extraterrestre. Es por eso que yo tenía muchas expectativas alrededor del día de la revelación, porque Spielberg vuelve a uno de sus temas favoritos, el contacto con inteligencias de otros mundos. Sin embargo, para mí esta película terminó siendo una decepción. Y ahí voy a explicar por qué. Realmente no es porque la idea sea mala, al contrario, el planteamiento inicial es interesante y ambicioso. El problema es que se siente como una película construida con conceptos que quizá habrían resultado impactantes hace 10 o 15 años, pero que hoy ya no tienen el mismo peso. Muchas de sus revelaciones y reflexiones se sienten viejas, conocidas y poco sorprendentes. Y también hay otro elemento que me llamó la atención, las referencias religiosas. De hecho, mientras veía la película, tuve la sensación de que Spielberg estaba intentando reinterpretar algunos de los pilares de la tradición cristiana y preguntarse cómo sería la aparición de una figura espiritual transformadora en nuestros tiempos. La película está llena de símbolos religiosos, no es casualidad. Uno de los personajes, y ahí lo voy a dejar para que ustedes a ver si lo identifican, comparte varias características con ciertos líderes espirituales que han marcado la historia de la humanidad. Pero la película va un poco más lejos. Spielberg utiliza esta subtrama para hablar sobre la fe, la espiritualidad y la necesidad humana de creer en algo superior. Se pregunta qué ocurriría si de pronto descubriéramos que nuestras creencias están basadas en algo completamente distinto de lo que imaginábamos. A lo largo de la historia, este personaje desarrolla habilidades que muchos considerarían milagrosos. Tiene una empatía extraordinaria, parece comprender a las personas mejor que ellas mismas, sabe exactamente qué decir para aliviar su dolor y posee una intuición que desafía toda explicación racional. La película construye así una especie de Mesías contemporáneo, una figura capaz de unir a la humanidad en una época marcada por la división, la polarización, las guerras y el individualismo. Hasta este punto, la idea sigue siendo interesante. El problema aquí es que Spielberg, quien normalmente destaca por sorprendernos, parece seguir caminos demasiado predecibles. La película realmente nunca termina de despegar. Hay varios elementos de la trama
que quedan poco desarrollados y algunos agujeros de guión que afectan la experiencia y que incluso tú pensabas que eso iba a ser determinante y a la mera hora es solamente un guiño del que no pasa absolutamente nada. Eso sí, desde el punto de vista técnico, nada que reprochar. Spielberg vuelve a colaborar con Janusz Kaminski, su ya fotógrafo de confianza, y desde los primeros minutos aparecen esos contraluces característicos que inmediatamente identificamos con el cine del director. Bueno, me voy a retractar, sí hay algo que reprochar. La fotografía es impecable, pero tengo la sensación de que esa imagen, esa técnica de los contraluces ya se ha convertido más en una marca registrada de esta pareja Spielberg-Kaminski que en una herramienta narrativa. Creo yo, en este caso, bueno, yo siento que la fotografía, en todos los elementos para contar una historia, deben de ponerse al servicio de la historia, no al revés. Y aquí, pues bueno, sí funciona, se ve bien, pero ya nos sorprende y no creo que ayude al desarrollo de la historia. Una pequeña advertencia, a partir de este momento vienen unos ligeros spoilers. Si no han visto la película, quizás prefieran verla y después regresar, o si se quedan, yo más que alegre. Entonces, aquí creo que está el verdadero corazón de la propuesta de Spielberg. La película plantea una pregunta interesante. ¿Qué tendría que suceder para que la humanidad volviera a unirse? Estamos en una época fragmentada, redes sociales, política, guerras. Estamos muy separados, estamos muy polarizados. Entonces Spielberg imagina la llegada de una figura capaz de conectar nuevamente a todos mediante empatía. Y aquí aparecen nuestros queridos amigos, los extraterrestres. Sí, bueno, la gran revelación de la película es que ciertas inteligencias no humanas han influido en nuestro desarrollo durante mucho tiempo. Han sembrado conocimientos, capacidades y herramientas para ayudarnos a evolucionar como especie. Según la lógica de la película, lo divino no sería algo sobrenatural, sino algo que viene de otro lugar, de otro universo, de otro sistema solar, de otra galaxia, algo que también tiene una inteligencia más avanzada que nosotros. Y pues ahí, en ese punto, la película pues ya no me atrapó. Porque cuando finalmente descubrimos quiénes son esos seres y cuál es su papel dentro de la historia, sentí que estaba viendo una versión cinematográfica de todas las teorías clásicas del fenómeno ovni, como si alguien hubiera tomado décadas de programas de conspiraciones, testimonios de abducciones y relatos sobre hombecitos grises de grandes cabezas y hubiera dicho, sí, todo eso era verdad. Y honestamente esperaba algo más. Es como si el asesor de guión de Steven Spielberg pues hubiera sido nuestro querido y conocido Jaime Maussan. Y ahí se las dejo. Yo la verdad esperaba una evolución de esas ideas, una visión más novedosa de cómo podrían ser esas inteligencias extraterrestres, algo que expandiera nuestra imaginación, pero no. Incluso, recordando un poco la filmografía de Steven Spielberg, a mucha gente no le gustó El reino de la calavera de cristal, que maneja, bueno, al final un tema, digamos, parecido. A mi muy particular punto de vista, el desenlace de Indiana Jones y la calavera de cristal, guardando las proporciones, me parece más interesante, más revelador, más impactante que lo que logramos o que lo que logró Spielberg aquí en el día de la revelación. Y aparte, pues, al final la película termina validando prácticamente toda la iconografía tradicional de la cultura ovni, y eso la verdad a mí me pareció una oportunidad desperdiciada. Además, Spielberg insiste constantemente en los mismos temas.
Los personajes hablan una y otra vez sobre la divinidad, la verdad absoluta, la necesidad de que la humanidad conozca esa verdad. Llega un punto en que ese discurso se vuelve repetitivo y termina cansando, y a eso se suma otro problema, el ritmo de la película. Hay momentos en que la película se vuelve excesivamente lenta. Conforme avanzaba la historia, yo ya podía anticipar hacia dónde se dirigía todo. Incluso llegué a pensar, esta película va a terminar exactamente de esta manera. Lástima que no se lo dije a la persona con la que iba acompañado al cine, porque bueno, estábamos viendo la película. Pero si se lo hubiera dicho, creo que hubiera tenido alguien que hubiera corroborado esta teoría, porque sí, la película terminó exactamente de esa manera. Un desenlace que desde mi punto de vista ya hemos visto otras veces y que difícilmente va a sorprender a quienes consumimos habitualmente ciencia ficción. Y hay otro elemento que contribuye a la sensación que me dio de que esta película llega tarde. Spielberg utiliza la televisión, el medio, la televisión, como un gran vehículo de comunicación global, que alguna vez fue, como si tuviera todavía la capacidad de concentrar la atención de toda la humanidad en un solo mensaje. El problema para mí es que el mundo ya no funciona de esa manera. Vivimos en una época dominada por redes sociales, plataformas digitales, algoritmos, flujos de información que cambian minuto a minuto. La comunicación contemporánea es mucho más fragmentada, mucho más caótica y mucho más dinámica. Sin embargo, la película parece ignorar esa realidad y se aferra a una visión de los medios que habría resultado más convincente hace un par de décadas. Eso hace que la historia se sienta vieja y que el impacto de su mensaje pierda fuerza. Incluso, la gran revelación que plantea la película termina pareciendo menos trascendente porque no explora cómo reaccionaría realmente una sociedad hiperconectada y profundamente dividida y polarizada como la que nos vivimos actualmente. Sí, creo que El Día de la Revelación es una película con ideas interesantes, pero desarrolladas de forma poco arriesgada. Una película que busca hablar sobre la fe, la empatía, la espiritualidad y el futuro de la humanidad, pero que termina recurriendo a lugares comunes que le restan fuerza. Pero ojo, mucho ojo. Recuerden que estamos hablando de Steven Spielberg. Y Spielberg siempre garantiza entretenimiento. De hecho, se me viene a la mente una frase que me quedó muy marcada de un profesor de mi clase de cine ya hace algunos años. Él decía que Spielberg lleva todo el tiempo haciendo esencialmente la misma película. Acuérdense nada más de Tiburón, la trama, lo ubican, Parque Jurásico, una más reciente, Ready Player One, las películas de Indiana Jones, y bueno, les voy a dejar una que a lo mejor puede conectar todo, Atrápame si puedes. Distintos escenarios, distintas historias, pero una narración muy similar. Bueno, ahí les dejo esa para que piensen un poquito. Entonces, sin embargo, aunque a mí esta película me dejó pues más dudas que entusiasmo, la verdad es que es entretenimiento cinematográfico old school, de la vieja escuela, y la verdad yo creo que si tienen ganas de verla, vayan a verla. Si tienen esa cosquillita de, vayan a verla. No hay cosa más importante que ir al cine, a verlo en el cine, en la gran pantalla, y sacar nuestras propias conclusiones. A mí me parece una obra regular, por momentos fascinante, muy pocos momentos, pero los tiene, y pues desafortunadamente algo soporífera, algo aburrida. Una película que intenta pues dar grandes respuestas, pero pues la verdad es que se quedan en respuestas muy simplonas para la sociedad, para lo que estamos viviendo hoy el día.
Pero bueno, sigue siendo Steven Spielberg en pantalla grande. Y para cualquier amante del cine, esa es una razón más que suficiente para comprar el boleto, comprar tu bote de palomitas e irte a ver entretenimiento de 2 horas con 20 minutos. Y esto fue todo por hoy. ¿Quieres seguir discutiendo? En los comentarios espero tu participación para seguir discutiendo sobre esto que nos apasiona, que es el séptimo arte y el cine. Y si quieres seguir escuchando mis videos, mis podcasts, pues suscríbete. Por aquí abajo, como ya lo han de saber, viene el botoncito para suscripción. Adelante, seguiremos subiendo contenido cada cierto tiempo y espero hacerlo cada vez que un evento cinematográfico como el de esta ocasión llegue a pantalla. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Que estén muy bien.